Presentamos a estas dos grandes profesionales, Lucía Collado, licenciada en Comunicación Social, posgraduada en Gestión Estratégica de las Comunicaciones, posee una expertise en negocios internacionales otorgado por la Universidad de Londres, es investigadora, formadora y disertante en temas vinculados a la comunicación estratégica, la construcción de imagen y neurociencias. Se desempeña como consultor socio y conferencista de Valor Empresario, es directora del equipo técnico de inteligencia política, comunicaciones estratégicas e imagen pública para sus operaciones en América y en Europa. Vemos neuroliderazgo y delegación eficaz. Yo doy la parte de neuroliderazgo, André va a dar la delegación eficaz. Entonces tenemos esta perla roja que es la que vamos a arrancar ahora como para que ustedes puedan ver qué vamos a descubrir. Vamos a descubrir primero qué es el neuroliderazgo, un poco ya se los spoileé, cuáles son las habilidades que tiene que tener un líder y vamos a ver cuáles son las fortalezas del liderazgo femenino. Ayer un poco Nati les fue comentando, hoy lo vamos a profundizar un poco más, porque resulta ser que de acuerdo a las estadísticas de la Organización Internacional del Trabajo, las fortalezas del liderazgo femenino son altamente importantes para la productividad en las organizaciones, así que vamos a tener que reforzarnos también en eso. Y el rol que tienen las emociones, el rol que tienen las emociones al trabajar con equipos de trabajo. Entonces, arrancamos ya con neuroliderazgo. ¿Quién acuña este término? Es David Rock. Gestionar emociones, dice que es el neuroliderazgo. Fíjense qué interesante este término, gestionar emociones. El neuroliderazgo va a pretender comprender y mejorar las capacidades del cerebro que tiene el líder con el fin de ser conscientes para mejorar el desempeño, la toma de decisiones, los equipos de trabajo. Max Weber ya venía trayendo esta información. Dice que el liderazgo es el arte de influir en las personas para que trabajen con entusiasmo para obtener objetivos. Es muy interesante, el arte de influir en las personas. No se trata de manipular, se trata de iluminar a la persona, de hacer que la persona que tenemos enfrente en realidad quiera trabajar con nosotros y quiera recibir esa instrucción para poder completarla. Esto es fundamental. Entonces, de ahora en adelante, nosotros vamos a llamar neuroliderazgo a la gestión de emociones de nuestro equipo de trabajo. ¿Y cómo lo gestionamos? Primero, cambiándonos a nosotros mismos, entendiendo cómo funciona nuestro cerebro para poder introducirnos en el cerebro del otro. ¿Y cuáles son las primeras habilidades de un líder? Si nosotros nos metemos en una empresa, en cualquier empresa, nosotros vamos a encontrar gente que tiene habilidades técnicas, gente que tiene habilidades humanas y gente que tiene habilidades conceptuales. Y acá empieza el tema como a complicarse. La habilidad técnica es el conocimiento de destreza que tiene cualquier persona en cualquier proceso. Es una habilidad que se aprende. Ya vamos a ver algunos ejemplos, pero se aprende. Cuando uno recién ingresa a una empresa, siempre está buscando a una persona técnica para que cumpla con los trabajos que se le asignan. Entonces nosotros vamos a tener esta rayita acá. Esta rayita acá significa que cuando ingresamos a una empresa vamos a cumplir una tarea en particular y específica, pero inevitablemente nos vamos a ir rodeando de gente, y entonces vamos a tener acá las habilidades humanas. Que las habilidades humanas sirven ya para empezar a trabajar con equipos de trabajo. Una habilidad humana es esta facultad que va a permitir trabajar con gente, va a permitir que nos entendamos, que se entiendan unos con otros. Entonces va a contribuir esto al trabajo en equipo. Por supuesto que quien tiene una habilidad humana, tiene que ser, porque tiene que conducir un grupo de técnicos, tiene que entender de cuáles son los contenidos que deben desarrollar. Pero particularmente vamos a notar que sobre todo va a ser gestión de trabajo con personas, con el capital humano. Ese va a ser su objetivo, el equipo de trabajo. Sin embargo, acá ya vamos viendo otro elemento, la habilidad conceptual. ¿Qué es la habilidad conceptual? Es esta facultad de pensar en términos de modelos o marcos de referencia. Esto lo realizan las personas cuando pueden pensar a largo plazo, cuando generan proyectos a largo plazo, ambiciosos. Acá ya tenemos los CEOs, tenemos las personas con un montón de proyectos. Entonces, de acuerdo a la cualificación, las capacidades que tienen las personas y el tiempo en que está en una organización o el tiempo que le dedica a una tarea específica, nosotros vamos a encontrar tres habilidades: técnica, humana y conceptual. Ahora se las explico un poquito más, porque hasta este momento nosotros vamos viendo cómo es que opera y cómo es que trabaja. Fíjense que quien trabaja en el nivel conceptual necesita muy buen relacionamiento con la gente, pero necesita armar estos marcos conceptuales para que la gente entienda, que son estos marcos que ilustran, que iluminan hacia a dónde vamos, que es tan importante en las organizaciones. Vamos entonces ahora a explayarnos un poquitito en las habilidades técnicas.
Las habilidades técnicas son estos saberes, son capacidades que se pueden enseñar, son muy sencillas de cuantificar. Existe este ingenio, se aprende en el aula, se aprende en el lugar de trabajo, se puede procedimentar a través de la capacitación. Por ejemplo, un cirujano, un ingeniero, el personal de planta, un ingeniero, un cirujano, lo aprenden en la facultad. Las personas que ingresan a una fábrica, por ejemplo, se transmiten o a partir de procedimientos o a partir de que un compañero los apadrine y les vaya explicando cuáles son los contenidos. Estas son las habilidades técnicas, requieren aprendizaje. Los resultados son medibles, porque tienen que salir tantas latas de una fábrica, porque tienen que trabajar tantas horas para producir tantos vatios de energía. Estas habilidades técnicas se aprenden, se enseñan y se tienen que transmitir de personas a personas. Ahora les traigo algunos ejemplos. ¿Quiénes tenían estas habilidades técnicas? ¿Quiénes se manifestaron en la historia? Y también de las otras les voy a traer algunos ejemplos. ¿Quiénes se manifestaron a través de la historia a través de estas habilidades? Y les traigo a Florence Nightingale, ¿no? De 1820 a 1910, no me sale muy bien el apellido. Ella fue enfermera y es escritora. Fue la precursora de la enfermería contemporánea. Fue la creadora del primer modelo conceptual de enfermería. Esto es increíble, estamos hablando de 1820, 1910, una mujer marcando una línea de trabajo. Tenemos también a Madame Curie, a Marie Curie, esta física y química polaca, ¿no? Que fue pionera en el campo de la radioactividad. Fue la primera persona en recibir 2 premios Nobel en 2 especialidades diferentes, en física y química. Y Aida Espínola, que la traigo un poco más contemporánea, se graduó en química industrial. Fue una de las primeras mujeres que se graduó en esa especialidad en Brasil. Fue precursora de los estudios en las rocas de los yacimientos de petróleo. Es un referente, fue un referente en el área. Imagínense a tal punto que su laboratorio fue elegido por la NASA para analizar las piedras lunares, las rocas que vienen de la Luna en las misiones espaciales. Es muy importante el camino que han recorrido estas mujeres y ellas han desarrollado estas habilidades técnicas absolutamente ejemplares y por eso es que yo se las traigo para que a ver si les contagiamos así un poco de energía. Vamos a la segunda de las habilidades que son las humanas, son estas capacidades sociales. Sí que requieren empatizar. Son relevantes para crear un muy buen clima de trabajo, para aumentar la productividad de cada uno de los trabajadores y trabajadoras de las empresas, de las organizaciones. ¿Por qué? Porque tienen capacidad de adaptación, porque se puede trabajar en equipo, porque controlan el estrés, porque permanentemente están innovando y están creando. Esto significa que si nosotros miramos las habilidades técnicas y le sumamos la relacional primaria, vamos a encontrar a la persona que puede conducir un equipo. Nosotros nos hemos encontrado, por ejemplo, en organizaciones que han asignado, porque en realidad han sido muy buenos técnicos y a modo de premio, un ascenso a una persona sin habilidades humanas. Y entonces estamos transformando a una persona que era un analista espectacular en un muy mal jefe, por ejemplo. Entonces hay que tener como mucho cuidado y empezar a contemplar estas habilidades humanas también en las organizaciones a la hora de definir los puestos de trabajo. Por ejemplo, ¿qué mujeres en la historia se han destacado con estas habilidades humanas? Habilidades relacionales, que le sumamos la técnica, no significa que no sean técnicas, significa que aparte de saber, de tener ese saber, lo pueden reproducir, lo pueden transmitir. ¿Y cómo es que lo han transmitido? El caso de Frida Kahlo, ella reivindicó el papel de la mujer a través de su obra, de sus pinturas, rompió todos los cánones del dibujo, porque las mujeres antes se representaban con figuras masculinas y ella las empezó a mostrar como figuras femeninas. Coco Chanel fue una de las primeras mujeres empresarias del siglo XX, con la dificultad que implicaba ser una mujer empresaria en ese siglo. ¿Qué aporte le hizo a la mujer? Adaptó los diseños eliminando las prendas ajustadas, haciendo los cortes sastres o los pliegues, esta ropa cómoda para las mujeres trabajadoras, decía ella. Y Madonna, ¿no? Esta referente de la música moderna, en sus letras visibiliza la inequidad y las exigencias que se le imponen a la mujer en el mundo contemporáneo. Ella todavía sigue cantando y sigue siendo una gran militante del derecho de las mujeres, y es importante que se entienda, que se comprenda que estas habilidades humanas no es que sean unas o las otras, es como que se van incorporando. Es como que uno en el camino, en el trayecto, va encontrando gente con la que se reúne, va entendiendo que hay intereses o cuestiones que a mí me afectaron, entonces de esa manera las visibilizo. Y acá entramos después a las conceptuales. Muchas de ellas también tienen un marco conceptual absolutamente interesante. Las habilidades conceptuales son imprescindibles para guiar y conducir
grandes cantidades de equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque en realidad estos líderes tienen que inspirar, y acá viene una palabra asociada a la primera que les dije, la gestión de las emociones, tiene que poder inspirar. ¿Por qué? Porque tiene que saber habilidades, tiene que tener desarrolladas sus habilidades de empatía, el saber escuchar, el optimismo, la confianza, ser capaz de convencer. Obviamente que para eso se necesita negociar y tener autodeterminación. Ahora, les traigo algunos ejemplos de mujeres y si yo me pongo a buscar, hay millones de mujeres con estas habilidades conceptuales y solamente traje 3 y me siento mal por haberlas tenido que elegir porque me hubiese encantado forrarles esta presentación con mujeres absolutamente talentosas. Rosa Parks tuvo una figura muy importante en el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. Ella fue arrestada por ocupar un asiento de colectivo en el lugar que le correspondía a los blancos. Fue arrestada, por tanto se generó una movilización, inspiró a otros a que fueran a defender su causa. Esto inclusive hizo que se cambiara la legislación. Ahí en esta foto ella aparece en 1952, sentada en ese asiento, fue justo después de su apresamiento cuando la liberan, y entonces fue como nota de portada en los diarios locales de esa época. Oprah Winfrey, esta actriz y periodista estadounidense, tuvo una niñez absolutamente teñida de violencia y abusos. Fue nombrada una de las personas más influyentes, de las mujeres más influyentes en el mundo por la revista Forbes durante años. Ella fue clave en la defensa de los derechos de las mujeres afroamericanas. Es muy interesante la labor que ella realiza. A partir de su experiencia, ella inspira a las otras a seguir con su obra. Y Malala, ¿no? Que tiene este fondo Malala que ayuda a construir un mundo donde las niñas puedan aprender a ser líderes felices, que puedan aprender primero, porque ella en realidad es pakistaní y bueno, hicieron un atentado hacia ella, la balearon y demás, porque precisamente ella solamente pedía algo tan básico como ir a la escuela. Así que estas habilidades conceptuales que ayudan a construir mundos, a desarrollar ideas un poco más amplias y a permitir que la gente nos siga, son las habilidades conceptuales. Estas habilidades las tienen las personas que tienen alto poder en las organizaciones. Esta posibilidad de inspirar, de transmitir mi obra, mi misión para que los otros me sigan. ¿Se dan cuenta de lo importante que es el neuroliderazgo? Entender primero qué es lo que me pasa a mí como líder para poder proyectar en el grupo de gente lo que yo estoy necesitando que pase, que sigan con mi obra. Y esto es muy importante, la honestidad y la integridad, que están permanentemente mirando todos nuestros colaboradores y colaboradoras cuando nosotros hacemos alguna cosa. Por ejemplo, si pido llegar a tiempo cuando yo llego tarde, por ejemplo, si me tomo más días de licencia que las que me corresponden, y entonces yo después, ¿cómo digo? ¿Con qué autoridad digo a vos no te doy o a vos sí te doy? Entonces es muy importante tener integridad y esto lo están mirando nuestros colaboradores. Por eso yo siempre digo, mirémonos a nosotros y después proyectemos a través de lo que nosotros hacemos, qué es lo que necesitamos que los otros hagan. Ahora, les decía recién, ¿qué pasa con el liderazgo femenino? Nosotros entendemos que tenemos fortalezas que no las tienen los varones. Una de las fortalezas es la gestión eficaz de grupos de trabajo, porque nosotros podemos tomar decisiones en momentos de emergencia. Nosotros tenemos innata esa capacidad de pensar y actuar en diferentes direcciones al mismo tiempo. Esto es muy importante en las organizaciones. Nosotros a veces vemos, por ejemplo, que alguna persona se enfoca y se enfrasca en un único elemento. Las mujeres lo que tienen es la posibilidad de ver en otros lugares la solución o la respuesta. Esto lo tenemos como innatamente. Es una cuestión antropológica que viene del desarrollo humano cuando apenas nos constituimos en pequeñas comunidades hace cientos de miles de años atrás. Permite la conducción horizontal porque el liderazgo femenino promueve la participación, genera la identidad de equipo. Esto es muy importante, generar identidad de equipo, que haya cohesión en cada uno de los miembros. Produce empatía, esta orientación hacia las personas, produce empatía, produce que en realidad el otro confíe en mí. Son solidarias, son compañeras, son muy colaboradoras y siempre tienen esta apertura al cambio, precisamente porque tiene esta posibilidad de gestionar eficientemente los grupos de trabajo, viendo los diferentes caminos que pueden tomar, están mucho más abiertas al cambio que los varones. ¿Esto qué es lo que produce? Esto, y yo un poco les spoileé al principio, les dije que en la Organización Internacional del Trabajo realizan encuestas generalmente. Y cuando hicieron una encuesta en 122 empresas, entendieron algunos criterios. Y cuando habían líderes femeninas trabajando en espacios de dirección, se dieron cuenta de que incrementaban
entre el 5 y el 20% de los beneficios, de las utilidades. Más de la mitad de las empresas, el 54% de las empresas encuestadas, experimentaron mejoras en la creatividad, en la innovación y la apertura. El 57% de las empresas encuestadas indicaron que la presencia de mujeres en los cargos directivos promovía la llegada de nuevo talento y retención del talento. Tema muy complejo en nuestro management actual. La retención del talento, que se nos van, sobre todo estos chicos que son como más jóvenes, que ellos están como saltando, como tienen tan poca tolerancia a la frustración, a veces se sienten como obnubilados por un tema o por el otro y van saltando de trabajo en trabajo. Y obviamente que mejora la imagen y la reputación, porque estaremos como cumpliendo con algunos de los parámetros establecidos por la ONU en las empresas de sustentabilidad. Entonces, si se fijan, los beneficios que tiene la incorporación de líderes mujeres en los espacios de trabajo es impresionante. Ahora, es solamente empujarlos para que se realice y que nosotras mismos consideremos que somos capaces de realizarlo, porque hay muchas veces que nos autoboicoteamos, a todas nos pasa. Entonces sería como muy... ¿Hay alguien que tiene el micrófono encendido? Le pediría que lo apague porque siento el retorno. Es muy importante entonces la incorporación de esta idea en nosotras, las líderes actuales. Les decía entonces, primer dato, el neuroliderazgo tiene que ver con gestionar emociones. El segundo tema es que tenemos que ser íntegros y honestos. Y vamos a cómo gestionamos las emociones. Las emociones son básicamente, no son básicamente, son muchas las emociones. En realidad acá están las 6 más importantes que Ekman establece como emociones básicas que cualquier especie del planeta, cualquier especie por lo menos de mamíferos del planeta las tiene. Entiéndase gato, perro, todo esto lo manifiestan. Los humanos, por supuesto que claro que sí. Nosotros tenemos 206 músculos en la cara, así que con nuestra cara nomás, que es lo primero que se mira en cada uno de los lugares, vamos identificando cómo se siente la persona, ¿no? La alegría, esta emoción, que tiene una duración muy breve, pero es placentera. El miedo, que produce sensación de alerta o angustia. La tristeza, ese sentimiento de aflicción, de dolor, que es imprevisto, puede ser positivo o negativa la sorpresa, porque es imprevisto, pero es de muy corto tiempo. La tristeza, ese sentimiento de aflicción, de autocompasión. El disgusto es aversión, menosprecio. La ira es enojo, resentimiento e irritabilidad. Cuando las emociones se producen a través del tiempo, ya produce un sentimiento. Entiéndase, por ejemplo, la alegría y la sorpresa puede venir a lo mejor en un amor, ¿no es cierto? El miedo y la tristeza puede venir en algún odio hacia alguien, algún menosprecio hacia alguien. Entonces, el rol de las emociones, ¿por qué es importante entender? Primero tenemos que entender cómo nosotros estamos, cómo nosotros nos sentimos, cómo creemos que estamos nosotros, empezar a entender cómo estamos emocionalmente. Esta introspección que tenemos que hacer en nosotros, que es una evaluación, nos va a ayudar también a mirar las emociones en los demás. A mí me pasa y me molesta mucho que en las organizaciones, a veces, las personas que tienen poder ingresan sin mirar a las personas que están a los costados trabajando, sin saludar siquiera. Esa posición de autoridad, mal llevada autoridad, porque en realidad, bueno, mañana le vamos a contar sobre gestión estratégica y neuroliderazgo, es una formación que le vamos a ofrecer después. La mal mencionada gestión de autoridad piensa que tiene que ver con eso, con el desprecio, con el menosprecio de la gente. Y si nosotros estamos diciendo que el neuroliderazgo tiene que ver con la gestión de las emociones, necesitamos identificar previamente cuáles son las emociones de nuestros colaboradores para poder gestionarlas. Nosotros necesitamos que sean felices, que estén contentos, y si algo está mal, lo vamos a notar. Y como líderes, tenemos que ser los primeros en darnos cuenta, o las primeras en darnos cuenta. Así que es muy importante el tema de las emociones. Este ensayo, háganlo desde ahora en adelante. Mírense al espejo, piensen todos los días, ¿cómo me sentí hoy? ¿En qué momento me sentí de determinada manera? ¿Cuándo sentí sorpresa? ¿Estuve triste en algún momento? ¿Fue todo mi día feliz? ¿Tuve miedo? ¿Tuve la sensación de miedo en algún momento? Y entonces recién ahí nos va a aflorar otra situación, es mirar al otro. ¿Te sentís bien? ¿Te sentís mal? ¿Hay algo que te aqueja? No funcionan igual las personas que trabajan, que están teniendo una dificultad en su familia, en su entorno particular o personal, que las personas que se sienten bien. Y si una persona que está en una situación de poder
puede colaborar, puede contribuir a hacer por lo menos el acto de contención, simplemente decir entiendo y lo lamento, simplemente esa acción va a hacer que la otra persona se sienta mejor. Y así empezamos nosotros a gestionar las emociones, pero nos tenemos que dar cuenta, primero nos tenemos que dar cuenta que esto es lo fundamental. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Nos vamos a dar cuenta con entender regulación y autorregulación emocional. Bueno, ahí está la foto del templo de Delfos, ¿no? Estaba el oráculo del dios Apolo en Atenas. Tiene una inscripción en la entrada, en las arcaditas, que dice, conócete a ti mismo. Y así empieza la historia, conocernos a nosotros mismos. Los que iban a Delfos buscaban consejos para tomar decisiones de importancia. Había personas de la nobleza, soberanos, había gente del pueblo buscando algún tipo de consejo. La función del oráculo no era predecir el futuro, sino proveer una sanción divina a las decisiones políticas de las ciudades. Y es por eso que desde Delfos surgen, en la bibliografía sale todas estas predicciones que hicieron, que no fueron como predicciones, sino que fueron más castigos. Yo no sé por qué honestamente iban al oráculo, porque la mayoría eran malas, pero era importante. Y esto, conócete a ti mismo, era sumamente importante, porque a partir de ahí empezábamos nosotros a reflexionar sobre nuestro ser, sobre nuestra identidad, esta tendencia a reflexionar. Necesitamos, obviamente, tener comodidad ante el cambio. Las mujeres tenemos innatamente una predisposición de aceptar el cambio con mayor comodidad que los varones. Los varones son un poco más reticentes. Y acá pasamos al otro tema, al poder del enfoque. ¿Vamos bien hasta ahí? Porque yo no logro verlas, pero ustedes díganme si vamos bien o mal. Vamos bien. Entonces, volvemos a retomar el tema. Inspirar para influir, gestionar emociones. Tengo que autorregularme emocionalmente, saber cómo me estoy sintiendo y qué es lo que estoy sintiendo. ¿Y cómo voy a empezar a mirar también esto una vez que ya me conozco? Ya hice ese trabajo de introspección, ahora ya sé cómo me siento y todo lo demás. Tengo que generar un cambio. Hay algo que en mí afecta. El poder del enfoque. El poder del enfoque es donde nosotros vamos a colocar nuestro enfoque, es en donde nosotros nos expandimos. Y esto es muy importante entenderlo. Porque ustedes fíjense cuando van a hablar con alguien, por ejemplo, y que todo el tiempo se queja. Se enfoca en la queja. ¿Y qué obtiene? Problemas. Entonces, cada vez que habla va a hablar de problemas. ¿Qué obtiene? Problemas. Ahora, por ejemplo, si uno habla con un deportista, ¿no? Y se enfoca en su deporte, ¿qué tiene? Salud, energía, logros, victorias, ¿no? ¿Esto por qué pasa? Porque en realidad nosotros estamos conectados a nuestra mente, nuestros intestinos, nuestro corazón, todo nuestro sistema nervioso central está conectado a través de un sistema reticulado ascendente. La gente no absorbe toda la información todo el tiempo. La gente absorbe parte de la información que considera apropiada para retener. Ustedes imagínense, bueno, hay gente que lo hace, son muy pocos en el mundo y están casi locos, tener el registro de cada situación o cada momento vivido. Eso es una locura. Así nosotros solamente tomamos una parte de esa información, que es la parte de información que nosotros consideramos que es competente para que nos sirva. Este es el sistema reticulado ascendente. Es más o menos funcionaría como los algoritmos de Internet, ¿no? Vieron que ustedes, por ejemplo, busco cafetera eléctrica, ¿no? Un día, entonces al otro día le empiezan a ofrecer de todas las empresas cafetera eléctrica, funciona así. Yo me enfoco en los problemas y que obtengo son problemas. Yo me enfoco en soluciones y que obtengo soluciones. Esto es muy importante que se entienda que en donde nosotros nos vamos a enfocar es en donde nos vamos a expandir. Dato absolutamente certero e importante para que lo entiendan. ¿Y por dónde vamos a empezar? ¿Cómo nos vamos a autorregular? Cambiamos el lenguaje. La mente es una máquina de crear significados. Hay un dato como muy interesante que yo se los voy a comentar ahora, que tiene que ver con que nosotros no podemos pensar en palabras. Nosotros pensamos en imágenes, pensamos en sensaciones, pensamos en colores, pensamos en formas, pensamos en sonidos, pensamos en sabores, pero no pensamos palabras. El cerebro racional surge muchísimos años después del emocional, por lo tanto tenemos mucho más desarrollado nuestro cerebro emocional. Nosotros pensamos en significados.
no pensamos en las palabras. Por lo tanto, nosotros cambiando las palabras le damos otra significación a nuestra propia existencia. Entonces, ¿cómo nos vamos a autorregular para enfocarnos? Vamos a cambiar el lenguaje. La mente es una máquina de crear significados. Nuestro cerebro es una máquina de crear significados. Nuestro cerebro también es neuroplástico, va aprendiendo, va cambiando hasta anatómicamente a medida que va creciendo y desarrollándose. Yo puedo decir, por ejemplo, estoy sola, o puedo decir, estoy abierta al amor, y cambia, porque al decir estoy sola me estoy limitando. Ahora yo digo estoy abierta al amor, estoy creando oportunidades. ¿Se dan cuenta lo importante del cambio del lenguaje, del cambio de las palabras? Yo puedo decir yo estoy vieja, y ya me estoy limitando. O yo puedo decir, tengo una sabiduría acumulada, le estoy dando valor a mi conocimiento. ¿Cómo funciona esto en las empresas? ¿Nosotros qué podemos decir en las empresas? Fíjense cómo hablan las personas. Les dije, mírenlos a la cara, les dije, evalúen sus emociones y ahora identifiquen sus palabras. ¿Cómo hablan las personas? Pueden decir, esto está defectuoso, ya está roto, no sirve, lo encajono. Ahora, esto tiene áreas de mejora, abro posibilidades. Esto tiene un problema. No, esto va a invocar un desafío, estoy abriendo posibilidades. Estamos en una crisis, ya la maté, pobre. Encima la palabra crisis actúa en el cerebro de una manera extraordinaria. Apenas decís crisis, salta, el cortisol nos invade y estamos anulados de actuar. Podemos decir, hay oportunidades para trabajar. No es crisis, hay oportunidades para trabajar. Yo puedo decir, me peleé con mi jefa y ya está, mañana me echa, que esto. Ahora yo digo, tuvimos un debate enriquecedor, ¿no? Es lo mismo, pero cambio, genero esta apertura. Entonces, vamos de nuevo. Decimos, neuroliderazgo es el arte de gestionar emociones. ¿Cómo gestiono las emociones? Primero, identificándolas. ¿Cómo tengo que hacer? Tengo que cambiar mi modelo de pensamiento. ¿Cómo tengo que hacer para cambiar mi modelo de pensamiento? Tengo que enfocarme. ¿Cómo hago para enfocarme? Cambio mi vida a través del lenguaje. Ayer les explicó Nick la importancia de la comunicación. Es mucho más importante de lo que ustedes creen. Creemos y creamos significados a través de las imágenes. Entonces necesitamos cambiar esta conducta porque cambia arbitrariamente y totalmente nuestra forma de mirar las cosas. Una nos limita y la otra nos expande. En donde nos expandimos es ahí en donde nos tenemos que enfocar, en las cosas que son positivas. Entonces, ahora vamos con dos elementos más para la gente que tiene equipos de trabajo y están trabajando. Ya les he dado como varias pistas de cómo funciona el neuroliderazgo y seguramente de acá van a surgir varias dudas. Si las escriben en el chat después las respondemos. Regulación y autorregulación emocional, dato importante que todas las mujeres tenemos y tenemos miedo a pedir. Sorpresita para mañana, el tema de pedido con Andrea lo vamos a resolver también como para que se lleven todo de esta capacitación. La mente está programada para cooperar. Hay una cuestión que nosotros tenemos, pero antropológicamente, y vuelvo a insistir, nosotros nos estamos cuidando como comunidad hace cientos de miles de años. Cuando otros se enfrentan a un reto que no pueden alcanzar en solitario, tienen que pedir. ¿Por qué? Porque la mente está preparada para cooperar. Esto es increíble cómo funciona el pedido. Inclusive con gente que no nos quiere, inclusive con gente que no nos quiere ayudar. Si nosotros le pedimos, nos va a ayudar. Es impresionante, pruébenlo. Dato muy, muy importante. Pidan porque se les va a dar. Aparte, no desaprovechen oportunidades, ¿no? Segundo dato de autorregulación emocional para equipos de trabajo. Establezcan un sistema de recompensa. El cerebro necesita percibir satisfacción. Es importante percibir satisfacción después de realizar un esfuerzo para volver a repetir el mismo estímulo, ¿verdad? Para poder tener estos logros. Nosotros tenemos en el cerebro, digamos, nuestro cerebro tiene como conexiones neuronales, ¿no? Las conexiones se producen a través de distintos neurotransmisores. Estos neurotransmisores son los que nos van a producir a nosotros estas emociones que les dije al principio. Ira, miedo, alegría, felicidad y demás. Bueno, estos neurotransmisores, si nosotros queremos que transmitan alegría en nuestro equipo de trabajo, nosotros tenemos que reconocerlos. La importancia del reconocimiento ya se las comentó Nicte. Y ahora les digo algo más. Nosotros necesitamos un sistema de recompensa. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que la gente genere estas conexiones, estos neurotransmisores, dopamina y serotonina. Después, si quieren, les explico la diferencia entre los dos, porque uno tiene que ver
con la hormona del placer y el otro con la hormona de la felicidad, que hay una pequeña diferencia, pero es absolutamente sublime e importante que la sepan si les interesa. Pero bueno, establezcan ese sistema de recompensa. No digo que recompensa todos los días porque te viniste temprano, te doy una recompensa, mañana te quedaste un ratito más tarde, te doy una recompensa. No, cuando están las metas realizadas, los objetivos logrados, es momento de festejo y la gente necesita ser reconocida y necesita que este sistema de recompensa fluya dentro de los espacios de trabajo. Esto también genera emociones, esto también genera alegría. Son las emociones que nosotros queremos, la gente feliz trabaja mejor, que queremos en nuestro equipo de trabajo.